Muchas gracias, señor. Quiero decir antes de empezar que reflexionemos que ya en lo que va del año casi hemos hecho la misma cantidad de sesiones que se hicieron durante todo el año pasado, con casi 2 meses de pandemia. Creo que es por acá, que este es el camino que tenemos que seguir recorriendo. Nosotros repudiamos como bloque, claramente, nosotros y nosotras, los dichos descabellados, nefastos, de un sector de la parte más retrógrada de nuestra sociedad, acusando al doctor Ramón Carrillo de ser adherente o de ser nazista. Acusaciones que además hay que decir son de sectores que han formado parte del gobierno anterior, especialmente del secretario de Derechos Humanos del gobierno anterior, Claudio Abruj, un secretario que supo ser negacionista, en un gobierno negacionista de los crímenes que en la Argentina se juzgaron bajo la figura del genocidio. Y también sectores que formaron parte de un gobierno que dejó de lado, y esperemos que nunca más vuelva a ocurrir en la historia, los ministerios de salud. El Ministerio de Salud a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Se ha dicho de Carrillo claramente que forma parte de la tradición más potente del sanitarismo en la Argentina. Carrillo, todos sabemos, fue el ministro designado por Perón para el primer Ministerio de Salud de nuestro país y designado para que justamente pueda pensar un proyecto nacional de justicia social y de emancipación y desde ahí pensar la salud, no como un cuadradito aparte, como un ministerio pensado solamente en términos burocráticos, sino para ponerlo al servicio del desarrollo y de la potencia de un pueblo. La obra de Carrillo, que yo no la voy a repetir, pero es una de las obras más importantes en términos de sanitarismo en el mundo. Carrillo pudo pensar en el gobierno peronista un sistema sanitario, pudo pensar la salud en términos integrales, en términos de sistema y en términos de justicia social. Sabemos cómo se crearon más de 200 centros sanitarios, centros hospitales, publiclínicos, lugares de atención y con un criterio absolutamente federal. Pero a veces nos olvidamos que fue la decisión del gobierno peronista y de Ramón Carrillo los que garantizaron que la salud sea gratuita y no solamente la atención, sino también el acceso a los medicamentos. Como Carrillo fue el impulsor de las escuelas de enfermería, porque entendía que la salud no era solamente un asunto de médicos, sino que era necesario pensar en el trabajo integrado de diferentes trabajadores y trabajadoras de la salud. Como Carrillo impulsó algo que en este momento se vuelve a impulsar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y que se hace además con el aporte invalorable de las universidades públicas, cómo pensó la fabricación de medicamentos, la fabricación nacional de medicamentos. Y todo esto, y seguramente mucho más de lo que ha sido dicho acá, ¿no? Cómo se combatieron enfermedades que se pensaban que eran imposibles de ser combatidas, que iban a quedar, que había que vivir con esas enfermedades, o que algunos, ¿no? Porque los sectores más elitistas, oligárquicos, piensan que algunos pueden, ¿no? Que hay un sector que no, pero que algunos están condenados a esas enfermedades. Y no solamente Carrillo les dio batalla, cómo se pensaron calendarios de vacunación, ¿no? Calendarios que no habían existido, cómo se vacunaron a quienes nunca habían recibido una vacuna. Y esto fue porque la concepción de salud que tuvo Carrillo, que tuvo el peronismo, la concepción de salud que tiene el peronismo en la actualidad, una concepción que hizo efectiva, que hizo realidad efectiva, no fue solamente una concepción teórica para dar seminarios, sino que se transformó en hechos, se transformó en políticas concretas,
fue y es una concepción ligada claramente a pensar la salud como la resolución de los conflictos que hombres, varones y mujeres tenemos en la vida cotidiana. Ya en ese año, porque ahora, bueno, hasta es fácil decir que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, pero en ese momento, en esa década, decir que la salud tenía que ver con las cloacas, tenía que ver con el agua potable, que la salud tenía que ver con dar de beber a quien tenía sed, con dar de comer a quien tenía hambre, con dar abrigo a quien estaba desnudo o la intemperie, con dar vivienda, con dar la mano a quien la necesitaba y que eso no era caridad, ¿no? Una concepción que ponía claramente en el centro la idea de que la salud es un derecho y que para poder garantizarla tenía que poder garantizarse el acceso a la salud. Y que solamente el Estado, un Estado fuerte, un Estado al servicio del pueblo, un Estado gobernado por el pueblo, era el que podía garantizar ese derecho. O sea, Carrillo dio vuelta radicalmente la concepción de la salud, ¿no? De un modelo hospitalario, un modelo anclado en el modelo médico hegemónico, en unos ciertos sectores, en un privilegio de la salud como privilegio a la salud como derecho donde el ser humano está en el centro, el ser humano de carne y hueso en el centro. Todos sabemos que Carrillo murió muy pobre, pero también todos sabemos y todas sabemos que Carrillo jamás fue olvidado, ¿no? Murió pobre, pero jamás fue olvidado. Que Carrillo está presente en la memoria viva de nuestro pueblo. Y en estos días, en estos meses, donde el gobierno, las políticas sanitarias de nuestro gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, son reconocidas en el mundo. Políticas que son llevadas adelante por ministros como Ginés, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, llevadas por un ministro incansable, luchador de la salud pública, como es el ministro Goyan, en estos días que esas políticas son reconocidas a nivel mundial, hay que saber y no olvidarnos nunca, a pesar de los que siempre están dispuestos a difamar, no olvidarnos que en esas políticas está presente la tradición de Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias.